Lo anunciábamos en los títulos, ni bien comenzábamos esta edición, tiene que ver con el tema de la basura, un conflicto que se sigue reciclando. Sí, y parecía que se iba a llegar a una solución. ¿Esto es así? Javier Germinario, bienvenido. ¿Cómo les va? Yamila Martín, buenas tardes. En términos de las autoridades municipales, hay una solución encaminada después de que el último viernes se firmara un preacuerdo para la continuidad, ahora sí, por un plazo un poco más largo, de la empresa que hasta el 28 de diciembre tenía su contrato vigente y era Texan, y después ingresó en un periodo de irregularidades. Pero quedaría Texan hasta que SEAMSE se haga finalmente cargo de una contratación directa en el marco de la emergencia que estamos atravesando. Es decir, se le brindó una nueva prórroga. Se le brindó una nueva prórroga. Uno de los objetivos que tenemos en los próximos minutos es justamente hacer una cronología de lo que vienen siendo estos menos de 80 días en los que ocurrieron un montón de cosas en torno del predio de disposición, de la recolección urbana, de la tarea que llevan adelante allí los empleados y también los recuperadores, y del área de disposición, un ámbito ajeno a la mayoría de nosotros, hasta que empezamos a saber cuánto vale la tarea, qué tarea es necesaria realizar, qué tarea no se está realizando en los últimos años en ese lugar, que originó un informe muy negativo, recordemos, del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, y que nos tiene en esta situación de emergencia, la 13ª, recordemos, en los últimos 20 años, que por un lado señala una malísima condición medioambiental en ese sector de la ciudad, y por otro lado habilita a las autoridades municipales a actuar sin licitaciones. Sin duda es preocupante la situación, y se llevó al Ministerio de Trabajo, a las partes, sobre todo al Ejecutivo Municipal, porque también preocupa la situación de los trabajadores del predio. La Delegación Provincial del Ministerio intervino en más de una ocasión en el marco de este conflicto y habría ayudado bastante a que se pudiera destrabar. Antes de entrar en tema y desarrollar cada uno de estos aspectos, vamos a sintetizar en dos placas a continuación cuál es el costo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de residuos en Mar del Plata? Ya habíamos hecho un informe dando algunos detalles y vamos a arrancar ahora por el valor que tiene la tarea de disposición final de residuos en dinero en efectivo. Hoy sale cerca de 7 millones de pesos por mes acomodar, disponer los residuos y dejar el predio en condiciones como para que, por un lado vayan los gases, por otro lado vayan los líquidos y los sólidos no se acumulen en lo que hemos denominado históricamente como un basural a cielo abierto. La disposición final de residuos de esa tonelada diaria que Mar del Plata genera de basura le cuesta al municipio o a todos nosotros actualmente 7 millones de pesos. En rojo, Martín Yamila, pusimos lo que podría salir en función de este acuerdo del que estamos hablando ahora en el marco de la contratación directa. Se pasaría a 12 millones y medio de pesos por mes, por lo menos es lo que anunció SEAMSE que podría cobrar si le dieran esa tarea, ¿no? Ahora, había también otras empresas que se presentaron con menor a estos 12 millones de pesos, ¿no? Lo que habían ofrecido. Sí, es extraño el recorrido que hizo el municipio en este tema y por eso lo queremos repasar puntualmente, porque dijo que era caro que Texan cobrara 7 millones de pesos, ese era un acuerdo que estaba vigente hasta el 28 de diciembre y que podía tener hasta una actualización cercana al 30%, esa era la pretensión de la empresa. Ante ese anuncio, el municipio dijo, Texan no va más, salimos a buscar otras empresas y aparecieron 3 que iban a prestar el servicio incluso más barato que esos 7 millones de pesos que valía o que vale hasta ahora ese servicio. Por eso el servicio comenzó a ser irregular, a tener cortes, a generar incidentes. Recordemos que los primeros días del año fueron con muchos inconvenientes para esa parte de la tarea de los residuos en Mar del Plata y finalmente se llega a esa cronología de la que hablábamos. Además de ese valor, Martín Yamila, vamos a agregar otra placa en la que se sintetiza la suma de lo que sale, la recolección de los residuos por un lado y la disposición, y las dos cosas sumadas. Ese valor largo, difícil de expresar, de casi 59 millones de pesos, es lo que sale todo el servicio en la suma mensual. Distribuido en 30 días, haciendo un promedio, por día nos sale a los marplatenses, la recolección más la disposición, 2.366.000 pesos. Increíble. Es para remarcar, estamos hablando de por mes los casi 59 millones de pesos. Para mí, uno de los contratos más caros del país.
Es el contrato más caro que tiene el municipio en una actividad que está tercerizada, que está privatizada, y es uno de los contratos más caros en la comparación con el resto de la República Argentina. La comparación vale, es necesaria, sobre todo cuando se habla de que una empresa que presta el servicio en otro lado desembarcaría en la ciudad de Mar del Plata. Y de hecho ya lo está diciendo el intendente municipal. El viernes por la mañana, de hecho nosotros compartimos en esta edición la nota, vamos a sintetizar ahora una parte de lo que nos decía el jefe comunal cuando anunciaba que horas más tarde se realizaría la firma de un convenio cuidando peso a peso, fue lo que dijo Arroyo. Un preacuerdo que va a asegurar la prolongación del sistema hasta que tengamos todas las condiciones técnicas y económicas del posible contrato con el SEAMSE, ¿no es cierto? Y yo le reitero lo que dije hoy antes en otro reportaje. Tengo dos objetivos que son fundamentales. El primero es recuperar condiciones aceptables en ese predio, que por distintos motivos, que no es el momento de denunciar, pero que lo sé de memoria, en realidad llegó a un estado que no es el adecuado. Y en segundo lugar, defender el bolsillo de los contribuyentes. Porque todo este tipo de operaciones, del tema de residuos sólidos urbanos, ustedes no desconocen que mueven millones de pesos, que esos pesos los ponen los contribuyentes, y mi primera obligación como intendente es cuidar cada peso. Por eso a veces se hacen tan largas las discusiones, las negociaciones, porque yo no firmo cualquier cosa. Lucho, miro, discuto, peleo cada peso. En esta misma nota, Yamila Martín, el jefe comunal, señalaba que, por ejemplo, podría ahorrar dinero para construir un jardín de infantes, cuestión que tiene pendiente desde que llegó al gobierno y que le pesa que los marplatenses le reclamemos obras que están pendientes cuando tiene que destinar el dinero a otras cuestiones. A la tarde de ese mismo día se firmó finalmente el acuerdo con Texan. Tal vez el acuerdo más extenso desde que está el intendente a cargo del municipio de General Pueyrredón, teniendo en cuenta que el contrato que venció en diciembre lo heredó de la gestión anterior Arroyo, que él no quería a Texan, porque esto lo dijo él varias veces, lo dijo su hijo, el concejal Guillermo Arroyo, como jefe del bloque de concejales de Cambiemos, dijo que era caro, dijo que no era conveniente para la economía de la ciudad, algo así reiteró el jefe comunal el último viernes. Sin embargo, vamos a repasar qué es lo que ocurrió con este tema en Mar del Plata en los últimos 80 días. Es la cronología desde fin de año hasta la fecha en la que estamos parados, cuando se acaba de firmar este acuerdo del que hablaba Arroyo recién. A fin de diciembre se terminaba y se terminó el contrato que arrastraba Texan desde el año 2012, cuando se inauguró este predio que se declaró modelo para toda Latinoamérica. En aquel momento se puso la fecha y debió en todo caso negociarse una renovación con más plazo. Sin embargo, se llegó a fin de año y mientras brindábamos supimos que no había un proyecto para el predio de disposición al día siguiente, al comienzo del año 2018. En ese momento el intendente dijo que no se iba a renovar porque era caro y que no quería a Texan a cargo de la disposición final de los residuos, y llegó a reunirse con la UOCRA con el argumento de municipalizar a los trabajadores. Sí. Javier, y hay que tener en cuenta también que esto que vos decías, ¿no? Bueno, que sabemos todos, se llegó a un fin de un contrato que había sido propuesto muchos años antes sin un plan B. Dijo, no lo quiero más, pero tampoco hubo un plan B en plena temporada, y bueno, y después todo lo que pasó, ¿no? Por eso sigue esta cronología, Yamila, con los primeros días del año 2018. Recordemos que en la primera semana hubo unos 5 o 6 días sin recolección, entre los feriados, el comienzo de año, la protesta que hubo en la puerta del predio de disposición, cortando el acceso y generando que los camiones llenos no pudieran seguir haciendo la recolección. A esa protesta se sumó la de los propios trabajadores de Texan, la de la gente de la UOCRA. Recordemos que ahí hay 2 empresas más y otras organizaciones gremiales, está camioneros y están los trabajadores que especialmente se dedican a la tarea de disposición, y eso generó una extensión del plazo para la empresa Texan hasta el 28 de febrero. Ese 28 de febrero hubo una sesión especial, recordemos, cuando terminó el mes. Y antes de que hubiera esa sesión, el municipio convocó a otras empresas, habló de 3 empresas para realizar la misma tarea, anunció que venía SEAMSE, la incorporación de SEAMSE, por eso ahí se empezó a especular con cuánto cobraría SEAMSE para trabajar. Recordemos que es una mixtura entre una sociedad de Estado y empresas privadas, y que su principal lugar de tarea es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el área metropolitana, donde tiene la misma tarea por la cual sería contratada acá.
y que en el medio de esa incertidumbre, sin saber qué iba a pasar, queriendo nosotros averiguar con autoridades municipales y demás cuál era el plan para la continuidad de la disposición de residuos, se empezó a hablar de la emergencia, con varias comisiones reuniéndose 48 horas antes de esa sesión que no estaba prevista realizarse el 28 de febrero y finalmente el 28 de febrero hubo una sesión especial. Así, y allí se acordó esto que le mencionábamos aquí en Telediario días atrás, ¿no? Una nueva prórroga, pero por 8 días nada más, Javier. Sí, qué sé yo, si yo contratara un albañil en mi casa y no termina de hacer y yo quiero hacer otra cosa más, le digo, quédate 2 o 3 días más. Bueno, el municipio el 1 de marzo le pidió a Texan que se quede 8 días. Sí. Con eso llegamos hasta el viernes pasado. Claro. El viernes, esa era la nota que habíamos con el intendente recién, se acordó la continuidad de Texan, a quien recordemos el municipio no quería, hasta que llegue el SEAMSE. Claro. Claro. Y las últimas 2 líneas que pusimos en estas placas las ponemos en potencial porque en realidad con estos antecedentes no sabemos si es lo que va a pasar o no. El municipio anuncia que contrataría a SEAMSE en forma directa, estamos en emergencia, lo pueden hacer, pero el SEAMSE subcontrataría a Texan. Claro. Para que siga desarrollando la tarea, porque en realidad es la forma en la que se lleva adelante este tipo de tareas por parte de SEAMSE. Se subcontrata a empresas que puedan realizar la tarea en el lugar donde ellos tienen el contrato. El SEAMSE iba a cobrar 9, estaba cobrando 7. Texan, digo, iba a cobrar 9 y estaba cobrando 7. SEAMSE cobraría 12,5 millones, es decir que lo que vimos en el minuto de testimonio del intendente de cuidar cada peso, un poco se desdice con la contratación de SEAMSE y la subcontratación a Texan, dejando de lado otras 3 empresas. ¿Qué pudimos saber nosotros en el marco de lo extraoficial? Sí. Que SEAMSE, por un lado, quiere esa tarea, que es la de los 12 millones, la de la disposición de los residuos, de acomodar el predio para que esté en condiciones de que allí se siga tirando basura más allá de los 3 meses, que dijo la OPDS que estaba en condiciones de realizarse en el predio, pero también quiere una tarea que está evaluada en 65 millones de pesos, que es la de seguir ampliando los lotes que están linderos al actual predio de disposición para que se extienda, como en su momento era, por 20 años la disposición de residuos en ese lugar en el sur de General Pueyrredón. Eso estaría dentro de una negociación que tal vez hasta ahora todavía no es pública. Bien, ahí los detalles, ¿no? Del camino que de estos 80 días, de por qué llegamos. Los números seguramente usted se debe estar preguntando por qué. Si de 7 millones ser caro, la empresa reclamaba 9 y terminamos contratando algo por 12,5. Algo que ya está también, ¿no? Claro, es lo que no cierra y lo que por ahora todavía tampoco hemos encontrado explicaciones, teniendo en cuenta que se han presentado otras empresas con un costo menor al que ya para el municipio parecía caro. Bueno, me imagino que en los próximos días podremos conocer, ¿no, Javier, la palabra de algún funcionario explicando esta situación? Sí, es difícil encontrar esa respuesta, la estamos buscando nosotros también, por supuesto, y todo esto, de lo que venimos hablando en estos últimos minutos, generó que el mismo viernes, mientras se firmaba el acuerdo con Texan para quedarse hasta que llegue SEAMSE, hubiera una presentación judicial, una denuncia en la que se acusa al intendente y a los funcionarios del ente de servicios urbanos de daño ambiental. Lo que estamos hablando es la posible comisión del delito de daño ambiental. Estamos direccionando, bueno, la denuncia tiene como máximo responsable el intendente municipal. Él es quien lleva adelante el Ejecutivo Municipal y también hablamos del presidente del ente de servicios urbanos, que de ninguna manera puede desconocer lo que está sucediendo en el centro de exposición final. Nosotros esperamos en realidad que se haga la investigación del caso, que se citen a las personas que tienen muchísimo más conocimiento que el que tenemos nosotros, especialistas en el tema. En la recorrida que hicimos con la Comisión de Medio Ambiente nos encontramos con que las tierras que están destinadas a la ampliación futura dentro de los lugares que estamos hablando de que se está generando un nuevo basural a cielo abierto, son los lugares que están destinados a hacerse la obra de acondicionamiento, de impermeabilización, para dentro de alrededor de 3 años. O sea, en este momento se está arrojando cantidad importantísima de toneladas. Cuando digo esta cuenta de 1.000 toneladas diarias, cada tonelada son 1.000 kilos de basuras, siguen pasando los días, siguen prorrogándose los contratos con la empresa y las decisiones de fondo no se toman. No nos olvidemos que bueno, ya lleva este gobierno más de 2 años, que cuando uno habla de hoja de ruta o las tareas, digamos, que debían hacerse en el relleno sanitario, era toda una secuencia de obras que cuando uno habla del horizonte de gestión de 20 años, del año 2012 en adelante, lo que estamos hablando es que los sucesivos gobiernos, de distinto color político, del color político que fueran, tenían que tomar en cuenta que cuando se recupera
esta situación de la gestión de residuos, donde se deja atrás el basural a cielo abierto y tener un relleno sanitario con las obras adecuadas, se tienen que tomar las decisiones en tiempo y forma. Este Ejecutivo Municipal lo que no hizo desde que inició el gobierno municipal fue enviar un pliego de licitación al Consejo Deliberante, lo envió un año después. Ese año, que fue principios del año 2017, se perdió todo el año por la falta de financiamiento, y las obras de las que estamos haciendo referencia es la ampliación. Son 6 hectáreas que ya están dispuestas, se conocen con nombre las obras y los lugares donde tienen que hacerse la ampliación, y inclusive más la planta de tratamiento de los líquidos lixiviados. Desde el mes de febrero del año pasado, que el expediente llegó al Consejo Deliberante, nosotros con la Comisión de Medio Ambiente, la cual me toca presidir, durante todos estos años he estado presidiéndola, desde el inicio del año 2016 en adelante, fuimos con la Comisión, los mismos ingenieros que elaboraron el pliego nos dijeron en el mes de febrero que en el mes de mayo del año 2017, estimativamente, colapsaba el relleno sanitario. El colapso significa que ya no van a tener lugares donde arrojar los residuos que generamos todos los vecinos de Mar del Plata y de Batán. Bien, allí todo también un cronograma y una explicación repasando 80 días, que no son muchos, pero pasaron muchísimas cosas y en el fondo tampoco ha pasado mucho. No, y aquí ¿no? la palabra del concejal con la denuncia penal. Sí, presentó la denuncia más allá de que estaba a la vista de todos, ¿no? Lo que pasó en estos 80 días, como dice Yamila, y tal vez la justicia podría haber actuado sin que hiciera falta esa presentación judicial, tal vez después de que la OPDS realizara ese fuerte documento en el cual instó al municipio a revertir la situación que se estaba llevando adelante en el predio. Tal vez tengamos esperanzas, estaba pensando yo, Yamila Martín, a partir de una iniciativa que está ingresando ahora en el Consejo Deliberante por parte de un concejal oficialista que tiene una idea para que en las escuelas secundarias de General Pueyrredón los chicos, los estudiantes, empiecen a reacondicionar, digamos, el hábito de la disposición separada de residuos, ¿no? Una iniciativa para que se enseñe en las escuelas secundarias de Mar del Plata a separar los residuos en nuestras casas. Tal vez digo, si todo lo demás de lo que venimos hablando se acomoda, con esto tengamos alguna perspectiva de futuro. La educación viene muy bien, pero si después las bolsas llegan al mismo lugar, como está haciendo hoy, y se tira todo en el mismo lado, no sirve de nada, ¿no? Primero hay que activar lo otro. Por ahí pasan las iniciativas en el Consejo Deliberante por estas horas. Bueno, gracias Javier. ¿No por qué?